Entonces, vamos a retomar donde habíamos dejado. Entonces, nosotros estábamos trabajando la densidad en el espacio fase, la densidad del ensamble de Gibbs, y en este caso habíamos llegado a la conclusión que para que ρ fuera una densidad de espacio de fase en equilibrio, representar un proceso de equilibrio, tiene que ser función del Hamiltoniano. Nosotros vamos a ver en lo que resta del curso varios ejemplos en donde la densidad del espacio fase es función del Hamiltoniano. Entonces, este sería, digamos, el caso microcanónico, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros tenemos un espacio, entonces tenemos espacio fase, no es un phase space of 6 n dimensions, ¿cierto? Y nosotros ya habíamos visto que este espacio fase de 6 n dimensiones se debió a que tenemos n partículas, cada una con su posición respectiva, ¿cierto? Entonces acá tendríamos 3n grados de libertad y también tenemos el momentum para cada una de las n partículas, que serían otros 3n grados de libertad. Entonces este es un punto en el espacio fase que llamamos microestado o microstate en inglés. Y lo que nosotros queremos hacer en mecánica estadística es partir de un microestado y hallar un macroestado termodinámico, ¿cierto? Entonces, desde el principio del curso, ese ha sido, digamos, nuestro argumento, que eso es lo que queremos hacer. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a trabajar con densidades de menos dimensiones, ¿cierto? Queremos pensar, por ejemplo, en one particle density. Digamos que yo quiero obtener una densidad de una sola partícula. ¿Por qué quiero hacer yo esto? Bueno, muy sencillo, porque resulta que yo puedo reducir el problema de 6n dimensiones a unas cuantas dimensiones y poder resolver una ecuación cinética mucho más sencillo, como por ejemplo una ecuación que salga del bracket de Poisson para una sola partícula, ¿cierto? Entonces, aquí one particle density, entonces básicamente yo tengo que F1 de la posición Q del momentum P en un tiempo T, ¿cierto? Esto va a ser el valor esperado de la suma desde J igual a 1 hasta N, ¿cierto? De un delta 3 de QJ menos Q por un delta 3 de PJ menos P. Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es evaluar este valor esperado en términos de la densidad de ensamble, ¿cierto? Entonces, así yo podría decir que entonces F1 de QPT, esto sería el valor esperado, lo calculo como una integral, entonces esto me da, a ver, la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de T3QM de 3PM, ¿cierto? Acá entonces voy a colocar la suma desde J igual a 1 hasta n, que es la que tengo acá precisamente, de un delta 3 de Q sub J menos Q por un delta 3 de P sub J menos P, ¿cierto? Acá por la densidad del ensamble, ¿cierto? Por ρ de Q1 hasta Qn de P1 hasta Pn, ¿cierto? Y también pues que depende del tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a marginalizar acá estas integrales de la siguiente manera.
Entonces, básicamente que si yo realizo esta suma, eso va a ser una suma sobre integrales. Pues pónganme mucho cuidado. Pues un paso acá un poco, no es difícil, pero pues hay que tener cuidado. Entonces, si J vale 1, si J vale 1, entonces básicamente acá que Q1 sería igual a Q y P1 sería igual a P. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir esta primera integral de acá. Entonces, la integral sobre la productoria, ¿cierto? Entonces acá, pero para M diferente de 1, porque ya estoy integrando sobre la delta, hasta N, esto sería D3QM, esto sería por D3PM, ¿cierto? Y acá, entonces, me quedarían las dos deltas, y entonces me va a quedar esto por ρ, un segundo acá, entonces sería acá ρ, donde Q1 vale Q, P1 vale P. Entonces, después de haber hecho la integral, punto y coma, y depende de Q2, punto y coma. Bueno, yo estoy cambiando de notación acá, regálenme, yo regularizo un poco la notación. Entonces, esto sería Q2, coma, UN. Y acá entonces me quedaría P1, P2, perdón, P1 evaluado en P, ¿cierto? Esto es P2, listo. Entonces acá, esto sería acá, cuando J vale 2, entonces tengo esta otra integral para M diferente de 2 hasta N. Esto sería D3QM por D3PM. Esto es ρ de Q1, Q2 igual a Q, coma, Qn, punto y coma P1, coma, P2 igual a P, ¿cierto? Y acá, entonces lo que me quedaría es que sería Pn. Listo. Más, entonces podemos hacerla para J igual a 3 como para ilustrar. Entonces sería la integral sobre la productoria desde M diferente de 3 hasta N D3QM, D3PM, esto es ρ de Q1, Q2, Q3 igual a Q, punto y coma, bueno, coma, hasta Qn, punto y coma P1, P2, P3 igual a P hasta Pn. ¿Cierto? Entonces acá tenemos puntos suspensivos. Listo. Entonces acá, por ejemplo, podríamos tener más puntos suspensivos. La integral, ¿cierto? Sobre la productoria desde m diferente de n. Ahora, si m es diferente de n, entonces esto simplemente sería la productoria hasta n menos 1, ¿cierto? Y acá me queda D3QM, D3PM, de ρ de Q1, Q2 hasta Qn igual a Q, punto y coma P1, P2 hasta Pn igual a P. Bueno, vamos a hacer un poco de física acá. ¿Cuál es la física de lo que estoy haciendo? Es decir, físicamente, ¿qué es esta vaina? Listo. Entonces, eso es lo que yo quisiera saber. Esta es la densidad de una sola partícula.
Eso significa que yo aquí estoy marginalizando, estoy marginalizando n-1 partículas y me estoy concentrando en una sola. El resultado que obtengo sería como algo así. De acá voy a sacar n integrales, pónganme atención, voy a sacar n integrales, más sin embargo, el resultado de esta integral de acá es el mismo en cada caso. Entonces, estas integrales simplemente marginalizan n-1 partículas y quedan en función de la posición y el momentum de una sola partícula. Entonces, es un proceso de marginalización. Se llama marginalization. Process, donde la densidad de una sola partícula queda en términos de el número de partículas n por la densidad ρ1 de una sola partícula para el ensamble. Listo. Entonces, este es el resultado que yo obtengo acá para una sola partícula. Recuerden, chicos, lo importante el día de la exposición, pueden haber cálculos, pueden haber ilustraciones, las ilustraciones deben de ser hechas por ustedes, no se les olvide, pero necesito saber cuál es la física del problema que están trabajando. Eso es fundamental, ¿cierto? Entonces, recuerden, la física de este problema es que estoy marginalizando n-1 partículas y estoy expresando una densidad de una sola partícula en términos de la posición de una sola partícula y del momentum de una sola partícula. Esa es la física del problema. Ahora hay que preguntar, ¿cuál es la física del problema? Resulta que, como yo veo la situación, hay veces que se les dificulta hacer cosas porque ustedes están enseñados a mecanizar y a copiar de algún lado, a tener una guía, un libro. Bueno, yo sigo el libro porque este libro está escrito, voy a seguirlo y lo voy a entender. Pero eso no es hacer física ni eso es saber física. Para uno poder hacer un cálculo, tiene primero que entender la física y después seleccionar la herramienta. Y así puede uno comenzar a ganar independencia. Eso es lo que yo necesito ver en la exposición. Algo de independencia y algo de física. Entonces acá, where the one particle ensemble density ρ1 of QPT is given by. Entonces, esta densidad de ensamble de una sola partícula que resulta del proceso de marginalización, esto no es otra cosa que la integral sobre la productoria desde m diferente de 1 hasta n, es decir, estos son n-1 integrales. Recuerden que cuando comenzó el curso de mecánica estadística, yo les dije, la mecánica estadística es un enfoque probabilístico a problemas de equilibrio donde se suman o se integran sobre grados de libertad microscópicos para obtener una cantidad macroscópica. Eso es precisamente lo que estamos haciendo acá en la teoría cinética. Entonces, este, digamos, es el comienzo, este es el paciente cero de la mecánica estadística. Entonces, de 3 pm, esto sería rho de Q, P, perdón, de Q2 hasta Qn, punto y coma P2 hasta Pn. Entonces, observen que si ustedes integran de Q2 a Qn y de P2 a Pn, esto es función de Q y P, ¿cierto? Bueno, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Ahora, que es el tema que le toca a Pedro Luis, vamos a comenzar a mirar, por ejemplo, cómo me quedaría la densidad, ¿cierto? Quiero saber cómo me va a quedar la densidad de 2 partículas, después la densidad de 3 partículas, después la densidad de m partículas y así lo que voy a estar armando es que voy a armar una jerarquía. Se llama una jerarquía de ecuaciones de movimiento
para la densidad de m partículas. Y esa jerarquía de ecuaciones de movimiento se llama la jerarquía BBG-Calle, que es lo que le toca a Pedro Luis. Listo. Y ya entonces después de Pedro Luis vendría Dilmer con el teorema H. Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar la densidad para dos partículas. A ver. Now, let's explore the two particle density. Entonces acá básicamente yo voy a hacer lo siguiente. Entonces pongan mi atención. La densidad de dos partículas, entonces observen la definición para la densidad de una sola partícula. Es un valor esperado sobre estos deltas, que es básicamente sumar sobre las posiciones y los momentum de cada una de las n-1 partículas que estamos marginalizando. Listo. Muy bien, entonces ahora F2 de Q, P, Q', P', T. Listo. Muy bien. Entonces acá esto sería como la suma. Venga, coloquemos esto en otro color. Acá entonces voy a sumar sobre las posiciones I y acá sobre las posiciones J. Suma desde I igual a 1 hasta N. Estaba viendo porque fue tan feo. Suma desde las posiciones I igual a 1 hasta N. Delta 3 de QI menos Q. Delta 3 de PI menos P. Entonces, desde J igual a 1 hasta N, delta 3 de Q sub J menos Q, delta 3 de P sub J menos P. Entonces, esta sería la densidad de dos partículas. Acá estoy marginalizando n menos dos partículas y estoy obteniendo un equivalente de densidad de dos partículas. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Obviamente acá, digamos, tengo que tener una imposición importante y es que y tiene que ser diferente de J, ¿cierto? Entonces, pero bueno. Realmente un segundo yo miro a ver cómo va a ser esto porque de pronto esta vaina se me complica acá un pelín. A ver. Ah, ya. No, de pronto no. Ya yo marginalizo de esta forma. Listo. Entonces yo reemplazo acá. Recuerden, yo les doy de la bibliografía. Esto es Statistical Mechanics de Kerson Juan. Este es un curso de mecánica estadística como Dios manda. Ustedes, digamos que ustedes podrán notar alguna diferencia con otros cursos convencionales. Digamos, no se estudia teoría cinética, pero la teoría cinética es muy importante para poder entender cómo emerge la mecánica estadística. Ya después vamos a ver algo que se llama la distribución más probable. Y ustedes van a ver que la distribución más probable deriva de los conceptos que estamos construyendo acá en teoría cinética. De todas estas funciones de distribución para una partícula, para dos, para m, cuando marginalizamos. Entonces, apenas vamos en camino. Muy bien, entonces acá me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la integral, ¿cierto? Sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n.
de D3QM, D3PM. Listo. Acá esta es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, la sumatoria desde J igual a 1 hasta N. Acá me queda entonces delta 3 de QI menos Q, delta 3 de PI menos P. Por acá, entonces colocamos los otros deltas, delta 3 de QJ menos Q, delta 3 de PJ menos P. Listo, muy bien. Entonces, y por acá me queda por la densidad del ensamble, que sería ρ de Q1, Q2 hasta Qn punto y coma P1, P2 hasta Pn. Listo. Bueno, entonces, eh, a ver, déjenme yo reviso algo. A ver, a ver. Entonces acá, perdón, acá me faltó. Esto depende de prima, entonces acá me faltaron los primados, disculpe. Yo sí decía, entonces esto sería QJ menos Q' y PJ menos P'. Lo mismo acá QJ menos Q' y PJ menos P'. Listo, ahora sí, creo que esto tiene más sentido para mí. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Eh, si yo implemento los deltas, voy a implementar los deltas. Si yo implemento los deltas, eso significa que ya habré integrado. Entonces, implementing, o yo lo puedo escribir de esta forma, permítanme, yo hago esto. Entonces voy a hacer esto, voy a integrar acá sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n para m diferente de ij. Listo. Sobre D3QM, D3PM, y acá me va a quedar entonces lo siguiente. Me queda eh, acá la integral, ¿cierto? Sobre D3Q1, o bueno, Q1 no, lo que pasa es que me faltaron las sumatorias, disculpe. Voy a colocar acá sumatoria desde I igual a 1 hasta N. Sumatoria desde J igual a 1 hasta N. Listo. Acá tengo la integral sobre la productoria desde m igual a 1 para m diferente de I, J hasta N de 3QM de 3PM, ¿cierto? Muy bien. Listo. Y acá antes voy a tener esta integral. Entonces yo tengo la integral sobre D3Q1 de 3P1. Listo. Y acá la integral sobre Q1, no, perdón. Esto sería QI, PI, ¿cierto? Muy bien. QI, PI, entonces acá tengo D3, QJ, D3, PJ, ¿cierto? Y acá entonces van los delta. Entonces acá, por ejemplo, tengo el primer delta, que sería el delta correspondiente a la integral en moradito, ¿cierto? Entonces por delta 3 de QI menos Q por delta 3 de PI menos P.
por el delta correspondiente a la integral en amarillito, que sería delta 3 de QJ menos Q' por delta 3 de PJ menos P'. Listo. Muy bien, acá, entonces esto por la densidad de ensamble evaluada en Q1, Q2 hasta Qn, P1, P2 hasta Pn. Listo. Listo. Bueno, pues ahí vamos más o menos bien o más o menos mal, no estoy seguro. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a integrar sobre esos deltas y me va a quedar como una vaina así. Me queda ahora sí la sumatoria, ¿cierto? Entonces, desde i igual a 1 hasta n, la sumatoria desde j igual a 1 hasta n. Más sin embargo, i no puede ser igual a j. ¿Cierto? Digamos que tenemos que restringir esto acá. Listo. Entonces, y acá me queda entonces la integral. Voy a escribir esta integral así. Nos tenemos la, a ver, en verde. La integral sobre la productoria desde m igual a 1, ¿cierto? Para m diferente de i, j hasta n. De 3 qm por d 3 pm. Listo. Y a ver, entonces ya acá me quedaría entonces la densidad del ensamble. Entonces quedaría rho de Q1, Q2, ¿cierto? Acá entonces sería QI igual a Q, puntos suspensivos, QJ igual a Q', puntos suspensivos, QN, punto y coma. Continúo por acá, P1, P2, puntos suspensivos, PI igual a P, puntos suspensivos, PJ igual a P', puntos suspensivos, PN, ¿cierto? Muy bien. Ustedes pueden ver claramente que la dimensión de esta integral, ojo, la dimensión de esta integral se redujo aquí. Se redujo de n a n-2, ¿cierto? Entonces, porque hemos marginalizado dos variables. Ahora, si nosotros aplicamos la misma lógica que habíamos aplicado para la densidad de una sola partícula, entonces básicamente que lo que podemos obtener es esto. Voy a controlar un segundo, yo reviso una cosa. Mm, Va a estar maluconguis, pero bueno. Sobre todo en una tablet, de pronto en el tablero no me iría tan mal, pero entonces dejémoslo así por el momento. Listo. Bueno, entonces acá yo digo, esta es la suma desde i igual a 1, ¿cierto? Hasta n. Y esta va a ser la suma, como j tiene que ser diferente de i, simplemente desde j igual a 1 hasta n menos 1. Excluyo uno de los términos de la sumatoria sobre j. Y acá entonces excluyo dos términos de la productoria. Entonces me queda productoria desde m igual a 3, ¿cierto? Hasta n.
de D3QM por D3PM, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar rho, básicamente de Q', ¿cierto? Entonces acá estaría evaluando Q1, Q2. Como las integrales son idénticas, yo simplemente puedo cambiar las variables y tomo Q1 igual a Q y Q2 igual a Q', ¿cierto? Punto y coma Q3, QN, punto y coma P, P', P3, PN. Y acá lo que tenemos es que tenemos la densidad. Entonces, esta vaina de acá sería algo parecido a la densidad de dos partículas. Pero resulta que yo estoy sumando acá sobre diferentes I's y J's, ¿cierto? Realmente, si yo quiero ser más estricto con la notación, esto sería QI, esto sería QJ, y esto sería PI, y esto pues sería PJ, ¿cierto? Para ser, digamos, más estrictos con la notación. Si yo sumo, ojo, si yo sumo sobre I, me quedan n términos y marginalizo una variable. Y si yo sumo sobre J, me quedan n menos un términos marginalizando la segunda variable. Así que acá, entonces voy a tener n integrales, después tengo n menos 1 integrales, o sea, esto es n por n menos 1, y acá entonces multiplico por, ahora sí, esta integral de acá, la densidad del espacio de fase, ahora sí evaluada en QQ', una vez hago esta suma, coma Q3 hasta QN, punto y coma P1, perdón, PP', coma P3, coma PN. Y este término que yo tengo acá, esto es lo que yo conozco como ρ2 de Q, P, Q', P', T. Entonces acá lo que yo hice fue que marginalicé dos variables y obtuve una densidad de dos variables. Entonces vamos a ver, para para la densidad de sigma partículas. Listo. We obtain. Entonces, ¿qué teníamos? Que la densidad de una partícula era n por la densidad de ensamble de una partícula. Y que la densidad de dos partículas, como función de QP, Q'P', era n por n menos 1 por la densidad de dos partículas del ensamble QP, Q'P'. Listo, bueno, muy bien. Entonces ahora para sigma partículas. Entonces uno puede extender, digamos, esta noción de acá, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué es n por n menos 1? Hagamos una cosa rapidito. Entonces n por n menos 1, ¿qué es? Si yo quisiera colocar acá arriba n factorial, pues entonces yo puedo colocar así. Esto es n que multiplica n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, ¿cierto? Entonces acá, esto sería por 3 por 2 por 1. Debo de dividir correspondientemente, entonces por n menos 2, ¿cierto? Por n menos 3, por 3, por 2, por 1. ¿Cómo me queda esta vuelta? Entonces esto me va a quedar así. Esto me va a quedar como n factorial dividido n menos 2 factorial, ¿cierto? Realmente este es el término que va ahí arriba, ¿cierto? Si yo quisiera generalizar todas esas integraciones para el caso de sigma partículas, entonces yo lo puedo hacer así. Entonces, for the specific case
of sigma particles we have. Entonces tengo la densidad de sigma partículas. Esto depende de quién. De Q1, Q2 hasta Q sigma, punto y coma P1, P2 hasta P sigma, T. Y esto no es otra cosa que n factorial sobre n menos sigma factorial, es decir, estoy escogiendo marginalizar sigma partículas de un espacio de fase de n partículas, ¿cierto? Por rho sub sigma de Q1, Q2, Q sigma, P1, P2, P sigma y T, ¿cierto? Bueno, bien, listo. Y básicamente que si yo hago la integral, ¿cierto? Entonces yo acabo de hacer una integral, pues sería de la siguiente forma, entonces esto me queda n factorial sobre n menos sigma factorial que multiplica a la integral desde sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n para poder entender teoría cinética y la dinámica de sistemas de muchas partículas desde la perspectiva de teoría cinética, chicos. Necesito tener perfectamente claro una cosa. ¿Qué son los grados de libertad de 1 a sigma y qué son los grados de libertad de sigma más 1 a n? Listo. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, entonces, ¿y acá qué me queda? Entonces, me va a quedar D3QM, D3PM, de Rho, ¿cierto? De Q1, Q2, hasta Qn, punto y coma P1, P2 hasta Pn. Listo, bueno, muy bien. Bueno, entonces, acá estamos marginalizando ¿quién? Estamos marginalizamos de 1 a sigma integrando de sigma más 1 a n, ¿cierto? Marginalizing from 1 to sigma, ¿cierto? Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos marginalizando de 1 a sigma. Y entonces nosotros ya, digamos, hemos discutido cuál es la física de este problema. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero hallar una ecuación de movimiento para la densidad de sigma partículas. Entonces, now, voy a colocar acá. Now, we do the following task. Listo. Entonces, en este caso particular, nosotros tenemos lo siguiente, a ver. Eh, we want no, to derive, más bien. We want to derive an equation of motion for F sub sigma. Para no colocar todas las variables, yo voy a colocar así. Simplemente voy a colocar Q, P entre llaves para denotar que eso es, digamos, un conjunto de variables
microscópicas que van sobre ese ensamble ahí. Listo. Dame un segundo. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros acá? Entonces acá básicamente que lo que yo quiero hacer es obtener la derivada de f sub sigma con respecto al tiempo. ¿Y esto sería quién? Esto sería n factorial dividido n menos sigma factorial por la integral sobre la productoria desde m igual a sigma más uno hasta n, ¿cierto? De d3qm, d3pm, ¿cierto? Y acá la derivada de rho de Q1, Q2 hasta Qn, P1, P2 hasta Pn con respecto al tiempo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo evaluarían esa derivada? ¿Qué harían? Según lo que vimos en la clase también de